El minimalismo es una etiqueta que engloba movimientos artísticos y culturales que cuestionaron los conceptos de la estética y la teoría artística. Se caracteriza por reducir a lo esencial, siguiendo el lema menos es más. Surgió en Estados Unidos en la década de 1960 y se aplica tanto a la expresión artística como a la vida cotidiana, donde las personas reducen sus pertenencias y necesidades al mínimo. En el ámbito musical, el minimalismo es una corriente de música contemporánea que se desarrolló principalmente en Nueva York y la costa oeste de los Estados Unidos. Se caracteriza por el uso de una pulsación regular y la repetición de frases musicales en pequeñas unidades, evolucionando lentamente con apariencia estática. Los compositores minimalistas buscaban una mayor emoción musical y un regreso a la música tonal o modal, abandonando las vanguardias y las formas tradicionales de composición. El movimiento tuvo un impacto significativo en la música contemporánea y ha influido en géneros como el ambient y el post-rock. Entorno social. La música contemporánea de los años 1950 a 1960 en Nueva York estaba dominada por el serialismo integral y por la vanguardia europea. Los compositores estaban experimentando con las nuevas tecnologías electrónicas y así sentaban las bases de la música electrónica y de la música concreta, con rechazo a formas tradicionales de composición musical. La indeterminación era su hilo conductor. Los compositores minimalistas buscaban crear obras con lenguaje musical reducido a lo esencial, con una estructura repetitiva y una atención especial al sonido y a la textura. Este gran movimiento tuvo un gran impacto en la música contemporánea. Las características de la música minimalista son las siguientes. Armonía estática, a veces permaneciendo en un mismo acorde. Pulso constante. Utilización de tonos puros o afinación justa. Patrones rítmicos repetitivos. Utilización de procesos matemáticos o algorítmicos. Utilización de patrones o permutaciones sistemáticas. Transformaciones o transiciones lentas. Reiteración de frases o figuras musicales en pequeñas unidades. Retención de ritmos básicos o armonía por un largo periodo de tiempo. Frases cíclicas sin final. Sonidos inusuales. Instrumentación limitada. Instrumentación inusual. Experimentación de las propiedades de la percepción, como la metamúsica, que es la amplificación de la percepción como efecto colateral. Graduaciones mínimas entre notas de cercana distancia. Influencia musical de culturas no occidentales, por ejemplo, música de la India o música africana. Utilización aleatoria y repetitiva de la voz sin estructura ni contenido como factor rítmico. Los mayores representantes de la música minimalista. Empezamos por Terry Riley, un compositor estadounidense nacido el 24 de junio de 1935 en California. Es conocido por su destacado papel en el desarrollo y la popularización de la música minimalista. Una de sus obras más emblemáticas es en Do mayor, que se creó en 1964 y se ha convertido en un hito de la música minimalista. Esta composición consiste en 53 pequeñas frases musicales que los músicos interpretan en secuencia. Por otro lado está Steve Reich, un destacado compositor, nacido el 3 de octubre de 1936 en Nueva York. Es uno de los principales exponentes del movimiento y se caracteriza por utilizar repeticiones rítmicas y melódicas. Es reconocido por su influencia en la música africana. Reich se inspiró en la música de diferentes culturas y adaptó estructuras rítmicas y patrones para sus composiciones. También está Phil Glass. Es un destacado compositor y pianista estadounidense, nacido en 1937. Es ampliamente reconocido por su estilo caracterizado en la repetición de patrones musicales. A lo largo de su carrera, Glass ha creado un extenso catálogo de obras que abarcan música para películas, óperas, sinfonías y música de cámara. Uno de los trabajos más icónicos de Glass es su ópera
titulada Einstein on the Beach, que se estrenó en 1976 y continúa siendo un ejemplo importante para la música clásica y contemporánea. Así tenemos a muchos más, como Lamont Young, Arvo Pärt y Michael Nyman. Obra Six Pianos de Steve Reich. Six Pianos es una obra del compositor estadounidense Steve Reich, escrita en 1973 para un conjunto de 6 pianos o al menos 3. Ha sido adaptado para Six Marimbas 1986 y para piano solo Piano Counterpoint 2011. La idea de componer 6 pianos se le ocurrió a Reich mientras visitaba una tienda de pianos alineando los instrumentos. La obra se estrenó el 16 de mayo de 1973 en Nueva York a cargo del ensamble Steve Reich and Musicians. Obra Phrygian Gates de John Adams. John Adams explica en su foro: lo que hace que Phrygian Gates siga siendo interesante para mí es la topografía de su forma y la variedad de ideas de teclado, muchas de las cuales sugieren la ondulación de las formas de onda. A veces estas olas son suaves y tranquilas, a veces sus figuraciones crecientes y punzantes pueden ser tan violentas como una expedición en aguas bravas. En la mayoría de los casos, trato cada mano como si funcionara como una onda, generando patrones y figuraciones que operan en armonía continua con la otra mano. Estas ondas siempre están articuladas por breves pings de sonido, pequeñas señales que marcan las unidades internas más pequeñas. Obra Trio for Strings de Lamont Young. Trio for Strings es la primera obra de madurez de Young, pero se ha convertido además en un hito para la historia de la música del siglo XX, al convertirse, por así decirlo, en la fuente original del minimalismo musical estadounidense. La obra de Young no se encuentra fácilmente. El compositor suele mostrarse reacio a concluir sus obras discográficamente, salvo contadas excepciones, y esta obra la ha ido reelaborando continuamente a lo largo de los años. La caja en su portada indica las fechas de composición como 1958, 1984, 1998, 2001, 2005, 2015. 57 años de gestación.